en este Viernes Santo, Dios quiere recordarte algo que puede cambiarlo todo. Lo que pasó en la cruz cambió tu historia para siempre. No importa lo que hiciste, no importa lo que perdiste, no importa cuán lejos creas estar. La cruz fue suficiente, pero quédate hasta el final, porque hoy no solo vas a entender esto, vas a sentirlo, y puede marcar un antes y un después en tu vida. Hay cargas que no se ven, no están en tus manos, no están en tu espalda, no las puede notar nadie cuando te mira, pero están ahí. Pesan y mucho, culpa, vergüenza, errores que quisieras borrar como si nunca hubieran pasado, recuerdos que aparecen sin avisar, momentos que se repiten en tu mente, decisiones que te siguen doliendo aunque haya pasado el tiempo, y hay algo dentro de ti que no te deja en paz, porque no es solo lo que pasó, es lo que sientes por lo que pasó. Es esa voz interna que te recuerda: fallaste, lo hiciste mal, no debiste hacerlo, y aunque nadie más te lo diga, tú te lo dices, una y otra vez. Momentos donde piensas: si pudiera volver atrás, si pudiera hacerlo diferente, si pudiera borrar ese instante, pero no puedes. Y eso duele, porque hay errores que no solo se recuerdan, se sienten, se quedan dentro, se convierten en peso, se convierten en una carga silenciosa que llevas a todos lados. ¿Te ha pasado? Seguir adelante por fuera, pero por dentro sentir que algo no está resuelto. Sonreír, pero cargar con algo que nadie conoce. Hablar con otros, pero evitar ese tema contigo mismo. Y poco a poco, ese peso empieza a cambiar la forma en la que te ves. Empiezas a sentirte indigno, indigno de cosas buenas, indigno de paz, indigno de empezar de nuevo, como si lo que hiciste definiera quién eres para siempre. Y ahí aparece algo aún más profundo. Empiezas a sentir que Dios está lejos, que ya no es lo mismo, que ya no puedes acercarte igual, que hay algo entre tú y Él, como si hubieras cruzado una línea, como si hubieras ido demasiado lejos, como si ya no fueras digno de ser escuchado. Y entonces haces algo sin darte cuenta, te alejas, no necesariamente físicamente, pero sí emocionalmente. Dejas de hablar con Él como antes, dejas de buscarlo igual, dejas de confiar como lo hacías, porque en el fondo sientes que fallaste demasiado, que decepcionaste, que rompiste algo que ya no se puede reparar. Pero escucha esto, y escúchalo bien: Dios nunca se alejó de ti, nunca. No en ese momento, no después, no ahora. Aunque tú te hayas apartado, Él no se movió. Aunque tú sientas distancia, Él sigue cerca. Aunque tú te sientas indigno, Él no ha cambiado su mirada sobre ti, porque Dios no te ama por lo perfecto que eres. Te ama incluso con lo que estás cargando, incluso con lo que te cuesta aceptar de ti mismo, incluso con esos errores que quisieras borrar. Y lo que tú ves como una razón para alejarte, Él lo ve como una razón para acercarse más, porque no vino por los que lo tienen todo resuelto, vino por los que están rotos, por los que cargan peso, por los que sienten que ya no pueden más. Así que ese peso que llevas no es el final de tu historia, no es una condena, es el lugar donde algo puede empezar a cambiar, porque no tienes que cargarlo solo. Parte 2. El significado real de la cruz. Quiero que hagas algo antes de que empiece a hablar. Quiero que por un momento dejes de ver la cruz como símbolo, como decoración en una iglesia, como colgante en un collar, como imagen que aparece en la pantalla durante la adoración. Quiero que la veas como lo que realmente fue, un instrumento de tortura. Sé que eso suena fuerte, sé que no es la versión suavizada que a veces escuchamos, pero necesitamos verlo así, porque si lo reducimos a símbolo, perdemos el peso de lo que ocurrió ahí. La cruz, en el primer siglo, no era religiosa, no era sagrada, no era objeto de devoción. Era el método más brutal que el Imperio Romano había diseñado para ejecutar a sus peores criminales. Era tortura pública, humillación deliberada,
Muerte lenta calculada para causar el máximo sufrimiento. Era el mensaje más claro que Roma podía enviar. Esto es lo que les pasa a los que se rebelan. Esto es lo que les pasa a los que se atreven. Y en esa cruz, en ese instrumento diseñado para lo peor, ocurrió lo más extraordinario que ha ocurrido en la historia humana. Antes de hablar de lo que significó, quiero llevarte ahí, al lugar, al momento, a lo que realmente pasó. Era viernes. La mañana había comenzado con el juicio más injusto de la historia. Un hombre que no había hecho nada malo, que había pasado 3 años sanando enfermos, devolviendo la vista a ciegos, resucitando muertos, diciéndole a la gente que eran amados. Ese hombre estaba siendo juzgado. Y la multitud que gritó el domingo anterior, «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor». Esa misma multitud, pocos días después, gritaba, «Crucifícale». Pilato, el gobernador romano, sabía que era inocente. Lo dijo explícitamente. 3 veces buscó la manera de soltarlo, pero cedió a la presión y lo entregó. Entonces vino la flagelación. Un proceso que los historiadores describen con una brutalidad que es difícil de leer. Un látigo diseñado con puntas de metal y hueso para desgarrar la carne. Un proceso que dejaba a los hombres al borde de la muerte antes de que llegaran siquiera a la cruz. Después vino la corona de espinas, no una diadema decorativa, espinas de varios centímetros clavadas en el cráneo. Después, el camino hacia el Gólgota cargando el madero, agotado, ensangrentado, cayendo bajo el peso. Después, los clavos, atravesando las muñecas, atravesando los pies. Después, 6 horas. 6 horas suspendido, donde cada respiración requería empujarse hacia arriba con los pies clavados para poder inhalar, donde el agotamiento eventualmente hacía imposible respirar. Eso fue la cruz. Eso fue lo que Él eligió. Por ti. La cruz no fue solo un momento histórico. Y necesito que esta frase llegue profundo, porque creo que uno de los mayores peligros de conocer esta historia desde la infancia es que pierde su impacto. La escuchamos tantas veces que ya no nos sacude. La ponemos en la categoría de lo que pasó hace 2000 años y seguimos con nuestro día. Pero la cruz no es solo historia, no es solo teología, no es solo doctrina. Es el momento más personal que existe en relación contigo. Porque lo que ocurrió en esa cruz no ocurrió en abstracto, no ocurrió para la humanidad como concepto vago. Ocurrió por personas concretas, con nombres, con historias, con fracasos específicos y heridas particulares. Ocurrió por ti, con todo lo que eso implica, con tu historia específica, con tus errores concretos, con tus momentos más oscuros que tal vez nadie más conoce. Con eso, fue un acto de amor. Y quiero detenerme aquí porque la palabra amor se usa tanto que a veces pierde su peso. En español decimos que amamos el café, que amamos una película, que amamos la temporada de verano. La misma palabra para cosas completamente diferentes. Pero el amor que ocurrió en la cruz no tiene parangón en ninguna otra expresión humana de la palabra. Juan 15:13 lo dice con una claridad que corta. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor más grande posible. Eso es lo que ocurrió en la cruz. No el amor que se siente cómodo de expresar, no el amor que cuesta poco, no el amor que dura mientras las condiciones son favorables. El amor que va hasta el final, que no calcula el costo porque el destinatario vale más que el costo. Y el destinatario eras tú. No una versión mejorada de ti, no tú cuando estés bien, no tú cuando hayas resuelto tus problemas y superado tus pecados y llegado a ser quien quieres llegar a ser. Tú, ahora, con todo lo que eres y todo lo que no eres todavía. Ese eres el destinatario del amor más grande que existe, un sacrificio por ti. Y la palabra sacrificio también necesita que nos detengamos en ella, porque sacrificio implica costo, implica que algo se perdió para que algo más fuera ganado. Y el costo de este sacrificio fue total, no parcial, no simbólico, no representativo.
Total, el que no tenía pecado se convirtió en pecado. El que era la vida misma experimentó la muerte. El que era el Hijo amado del Padre vivió el abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito desde la cruz no fue metáfora. Fue la experiencia real de la separación de Dios que el pecado produce, que era tu separación, que era mi separación, que Él experimentó en lugar nuestro. El costo fue total, pagado completamente, sin dejar deuda pendiente. Y ese pago no fue obligado, no fue coercionado, no fue el resultado de que no hubiera otra opción. En Juan 10:18 Jesús dice algo que siempre me impacta. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo. Eligió, con plena conciencia de lo que implicaba, con pleno conocimiento del costo, eligió el sacrificio, por ti, por tus errores. Y necesito que esto llegue a ese lugar donde guardas lo que más te avergüenza. Ese error que tal vez nadie más sabe, que llevas tiempo cargando, que a veces en el silencio de la noche todavía duele, que te hace preguntarte si Dios realmente puede usarte después de eso. Ese error, estaba en la mente de Dios cuando diseñó el plan de la cruz. No fue sorpresa, no llegó después y tuvo que ser añadido. Estaba contemplado, estaba incluido, estaba cubierto. Antes de que cometieras el error más grande de tu vida, Dios ya había diseñado la cobertura para él. Eso no es licencia para hacer el mal, pensando que siempre habrá cobertura. Es la magnitud de un amor que vio todo lo que ibas a hacer, todo lo que ibas a hacer, todo lo que ibas a fallar. Y eligió de todas formas. Eligió clavarse en una cruz para que ese error no te definiera para siempre, para que no fuera el punto final de tu historia, para que hubiera un después, por tus caídas. Y hay algo importante que necesitamos entender sobre las caídas. Una caída no es el final del camino, es un momento en el camino. Y la diferencia entre quedarte donde caíste y levantarte tiene que ver con lo que crees sobre lo que pasó en la cruz. Si crees que la cruz fue para los que no caen, entonces cada caída es una expulsión, una razón para alejarte, una evidencia de que no perteneces. Pero si entiendes que la cruz fue precisamente para los que caen, entonces cada caída te recuerda que necesitas exactamente lo que la cruz ofrece. No expulsión, restauración, no alejamiento, regreso. Pedro cayó de la manera más dolorosa y más pública posible. Negó 3 veces conocer a Jesús, en el momento más crítico, y sin embargo, la primera persona a quien el ángel en la tumba vacía menciona por nombre es Pedro. Id, decid a sus discípulos y a Pedro, específicamente, por nombre, el que cayó, el que negó, el que pensó que su historia con Jesús había terminado en vergüenza. Ese recibió el primer mensaje de la resurrección, no porque cayó menos que los demás, sino porque la gracia va específicamente a los que cayeron. Tus caídas no te alejaron de la cruz, son exactamente la razón por la que la cruz era necesaria, por tus momentos más oscuros. Y aquí es donde quiero que bajes completamente la guardia, porque hay momentos que llevamos con doble cerradura, los que no contamos, los que minimizamos, los que si alguien supiera, temeríamos que cambiara la manera en que nos ven, los momentos más oscuros, los que solo ocurrieron en el pensamiento pero que te asustaron porque no creías capaz de pensar eso, los que ocurrieron y que nadie sabe pero que tú no has podido olvidar, los que te alejas de Dios porque no crees que haya suficiente gracia para cubrirlos. Para esos momentos fue la cruz, no para los momentos presentables, no para los pecados pequeños que se confiesan fácilmente, para los momentos más oscuros, los que más pesan, los que más cuestan admitir. Romanos 5:8 lo dice con una precisión que no deja lugar a dudas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores.
no después de mejorar, no cuando llegáramos a cierto nivel, no cuando pudiéramos presentar algo digno, siendo aún. En el peor momento, en la mayor oscuridad, en el estado menos presentable, ahí fue donde el amor de Dios se manifestó. Ahí fue donde Él eligió la cruz. Alguien tomó tu lugar. Esta frase tiene una profundidad que podríamos pasar días explorando y todavía no agotarla. Tu lugar, no el lugar de la humanidad en abstracto, tu lugar específico. En el sistema de justicia divina, el pecado tiene consecuencia. La separación de Dios, la muerte espiritual, el peso de lo que hicimos mal cargado sobre nosotros mismos. Ese era tu lugar, el que te correspondía por lo que eres, por lo que hiciste, por lo que llevas. Y alguien más ocupó ese lugar, sin que tú lo pidieras, sin que te lo merezcas, sin condiciones previas que cumplir. Simplemente porque te amó tanto que no soportó verte cargando lo que no tenías que cargar si Él podía cargarlo en tu lugar. Imagina por un momento, estás en el banquillo de los acusados, la evidencia es abrumadora, el veredicto es claro, la sentencia es inevitable. Y en el momento en que el juez va a pronunciar la condena, alguien se levanta en la sala. Alguien que no cometió ninguno de los crímenes de los que se te acusa. Alguien completamente inocente. Alguien que no tiene ninguna obligación legal ni moral de hacer lo que está a punto de hacer. Y dice, la sentencia es justa, pero yo la cargo. Déjenlo ir. Y el juez, que también ama a esa persona, que también sabe que es injusto, que también siente el peso de lo que está ocurriendo, lo acepta, porque la justicia queda satisfecha. Alguien cargó la consecuencia, solo que no el culpable. Eso es exactamente lo que ocurrió en la cruz. Tú en el banquillo, la sentencia justa, y Él levantándose, yo la cargo. Déjenlo ir. Y ese alguien decidió no soltarte. Esta es la parte que más me conmueve de todo lo que voy a decir hoy, porque el amor que va hasta la cruz ya es incomprensiblemente grande. Pero hay algo más. Ese amor no terminó en la cruz. Continuó. Continúa ahora mismo mientras escuchas esto. Decidió no soltarte. No en el pasado histórico solamente, en el presente continuo. Romanos 8, 38 hasta 39 lo dice con una contundencia que debería sacudirte, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada. Esa lista lo abarca todo. Todo lo que existe fue creado. Nada de lo que existe puede separarte de ese amor. Ni tus errores pasados, ni tus caídas presentes, ni tus miedos sobre el futuro, ni la distancia que tú mismo hayas creado, ni los años donde te alejaste, ni las veces que le diste la espalda. Nada puede separarte, porque Él decidió no soltarte, no como emoción pasajera, no como promesa que se hace con buenas intenciones, pero que la realidad termina quebrando, como decisión eterna, como amor que ya pagó el precio máximo y que por tanto ya demostró que no hay costo que lo detenga. El que fue hasta la cruz por ti, no va a soltarte por algo menor. Y quiero terminar con algo muy personal. Sé que hay personas escuchando esto que se sienten lejos, que quizás llevan tiempo sin buscar a Dios, que quizás las circunstancias de la vida los fueron alejando, que quizás el dolor, la decepción o el tiempo simplemente crearon una distancia que ya se siente grande. Y hay algo que el enemigo hace muy bien: convencerte de que esa distancia es demasiado grande para cruzar, que has estado demasiado tiempo lejos, que lo que hiciste o dejaste de hacer hace que el regreso sea más difícil o incluso imposible. Eso es mentira. La misma cruz que cubría lo que eras cuando todavía no te habías alejado, cubre lo que eres ahora después de todo el tiempo que pasó.
El amor que decidió no soltarte en el momento de mayor pecado, no te soltó en el tiempo de mayor distancia. Sigue ahí, con la misma intensidad, con el mismo alcance, con la misma disposición de recibirte. No con reproches, no con una lista de cosas que tienes que arreglar primero, no con condiciones que cumplir antes de que el amor sea nuevamente tuyo. Simplemente recibirte. Como el padre de la parábola que vio al hijo que regresaba cuando todavía estaba lejos y corrió hacia él. No esperó que llegara completamente, corrió hacia él. Ese es el Dios de la cruz, el que no espera que llegues completamente, que corre hacia ti desde donde estás, que decidió no soltarte y que hoy, en este Viernes Santo, vuelve a decirte lo mismo que dijo desde la cruz, sin palabras. Con todo lo que ese madero significa, te amo, te elegí, no te voy a soltar. Parte 3. No fue el final, fue el comienzo. Quiero empezar con una imagen. Estás parado frente a una tumba, no en abstracto. De verdad, imagínala. La piedra sellada, el silencio, la frialdad del lugar. Ese olor particular que tienen los lugares donde algo terminó. Y alrededor de ti, personas que amaban al que está adentro, llorando, confundidas, con esa mirada específica que tienen las personas cuando algo que creían permanente se derrumbó de golpe, porque 3 días antes habían visto algo que nunca debería haber pasado. Habían visto morir al que creían que no podía morir. Habían visto callarse la voz que más habían necesitado escuchar en sus vidas. Habían visto apagarse la luz que iluminaba todo lo que tocaba. Y ahora estaban ahí, frente a esa tumba, con el peso de todo lo que no entendían, con la pregunta que no tenía respuesta todavía. ¿Qué hacemos ahora? Eso es lo que vivieron los discípulos ese sábado después de la crucifixión. Un sábado de silencio total, de confusión absoluta, de esperanza completamente aplastada. El día más largo de sus vidas. Y lo que no sabían, lo que ninguno de ellos podía ver desde donde estaban parados, era que del otro lado de esa piedra sellada, algo estaba ocurriendo. Muchos vieron la cruz como una derrota. Y no es difícil entender por qué. Desde cualquier perspectiva humana, desde cualquier análisis de los hechos visibles, la cruz parecía exactamente eso. El fin del movimiento, el fin del mensaje, el fin de la esperanza que Jesús había encendido en miles de personas. Los líderes religiosos lo vieron así, se felicitaron entre sí. El problema estaba resuelto, el perturbador había sido eliminado, el orden había sido restaurado. Los romanos lo vieron así, un criminal más ejecutado, el sistema funcionando como fue diseñado. Incluso los discípulos lo vieron así en ese momento. Pedro volvió a pescar. Emaús fue el destino de 2 de ellos que ya iban de regreso, literalmente abandonando Jerusalén con el corazón partido. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos. Tiempo pasado. La esperanza ya había muerto para ellos. Derrota. Eso era lo que veían todos. Todos excepto uno. Porque mientras todos lloraban la derrota, Dios estaba ejecutando su victoria más completa. Pero no lo era. Y necesito que esto entre despacio, porque creo que cambia todo sobre cómo entendemos no solo la cruz, sino también los momentos de nuestra propia historia que parecen derrotas. La cruz no fue derrota disfrazada de victoria. Fue victoria total que temporalmente tuvo apariencia de derrota. Hay una diferencia enorme. En el plan de Dios, la cruz no fue el plan B cuando las cosas salieron mal. Fue el plan A desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 habla del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, antes de que existiera el universo, antes de que hubiera una cruz, antes de que hubiera un Adán que fallara y necesitara redención. El plan ya existía. Lo que parecía derrota imprevista era en realidad el movimiento más calculado de la historia.
el ajedrez más extraordinario jamás jugado, porque mientras el enemigo creía que había ganado, que había eliminado al Hijo de Dios, que había logrado lo que quería, estaba siendo derrotado completamente, con sus propias armas, en su propio terreno. Usó la muerte para intentar destruir a Jesús. Y Jesús usó la muerte para destruir a la muerte. Fue absorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La derrota aparente era victoria real. Y eso tiene implicaciones directas para los momentos de tu vida que parecen derrota. Era el inicio de algo eterno. Inicio. Esa palabra otra vez, que en el reino de Dios aparece exactamente donde el mundo pondría final. Lo que el mundo llama el fin de todo, Dios lo llama el inicio de lo mejor. Y el inicio que comenzó en la cruz es de una naturaleza específica, eterno, no temporal, no sujeto a las condiciones cambiantes del mundo, no con fecha de vencimiento. Eterno. Lo que se abrió en la cruz no se puede cerrar. Lo que se ganó en la cruz no se puede perder. Lo que se estableció en la cruz no tiene cláusula de caducidad. Es para siempre. Y ese para siempre incluye tu historia. Perdón. Y quiero hablar del perdón de una manera que quizás no has escuchado antes. Porque el perdón que la cruz hace posible no es el perdón que el mundo conoce. El perdón humano muchas veces es condicional. Viene con memoria, con el riesgo de que se recuerde en el próximo conflicto, con la posibilidad de que se retire si la ofensa se repite. El perdón de Dios no funciona así. Isaías 43, 25 dice algo extraordinario. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré. Dios no está fingiendo que olvidó, no está suprimiendo el recuerdo con esfuerzo, no está eligiendo no mencionarlo, aunque lo sabe. No se acuerda. Lo que la cruz cubrió ya no existe en el registro de Dios. No está archivado esperando ser usado en tu contra en algún momento futuro. Está borrado, con la misma permanencia con que algo se destruye completamente. Eso es el perdón que comenzó en la cruz. No deuda suspendida, deuda cancelada. No archivo sellado, registro eliminado. No crimen olvidado temporalmente. Crimen cubierto de manera que ya no existe en la contabilidad divina. Y ese perdón es para ti, para lo que llevas, para lo que te pesa, para lo que crees que todavía está ahí entre tú y Dios. Ya fue cubierto desde la cruz. Restauración. Y restauración es más que perdón, aunque incluye el perdón. El perdón dice, lo que hiciste ya no cuenta en tu contra. La restauración dice, lo que eras antes de que todo se rompiera puede volver a ser, y mejor. Piensa en Joel 2, 25, esa promesa extraordinaria que ya mencionamos antes en otro contexto, pero que aquí encuentra su fundamento. Os restituiré los años que comió la langosta. Los años, no los días, los años. Lo que el pecado destruyó, lo que el error comió, lo que las malas decisiones se llevaron. Dios puede restituirlo, no porque sea fácil, sino porque la restauración es parte de lo que la cruz hizo posible. La cruz no solo perdonó lo que hiciste, abrió la puerta a la restauración de lo que perdiste, las relaciones que se rompieron, la inocencia que se perdió, la confianza que se fue, el tiempo que se desperdició, la versión de ti mismo que existía antes de que todo se complicara. No exactamente igual, porque tú no eres exactamente igual. Has crecido, has aprendido, tienes cicatrices que son también sabiduría, pero restaurado, más completo que antes, más pleno, más cerca de lo que fuiste creado para ser. Esa restauración comenzó en la cruz y continúa en tu historia si la recibes. Nueva vida. Y esta es quizás la más radical de las tres, porque no habla de mejorar lo que había. Habla de algo nuevo. 2 Corintios 5, 17 lo dice con una radicalidad que todavía me sacude cada vez que lo leo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nueva criatura.
No criatura mejorada, no criatura reparada, no criatura que aprendió de sus errores y ahora lo hace mejor. Nueva, las cosas viejas pasaron, no están guardadas esperando volver, no están dormidas esperando el momento de resurgir, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, presente, actual, disponible ahora. Esa nueva vida no depende de que hayas cambiado lo suficiente, no depende de que hayas mejorado bastante, no depende de que hayas alcanzado cierto nivel espiritual. Depende de lo que ocurrió en la cruz. Y lo que ocurrió en la cruz es suficiente, completo, perfecto. Lo que parecía el final más definitivo posible era el inicio más extraordinario imaginable. El inicio de tu nueva vida, disponible para ti, ahora mismo. Lo que parecía el final era el principio de tu libertad. Libertad, esa palabra que todos los seres humanos anhelan en lo más profundo. Libertad del peso del pasado que no te deja avanzar. Libertad de la condena que susurra que no eres suficiente. Libertad de la esclavitud a los patrones que se repiten aunque no los quieras. Libertad de la distancia entre quien eres y quien fuiste creado para ser. Esa libertad comenzó en la cruz. No como proceso que tienes que completar, como regalo que ya fue otorgado. Ya está, ya fue lograda, ya fue pagada completamente. Lo que queda es recibirla y vivirla. Parte 4. El amor que no merecías, pero recibiste. Necesito empezar con algo que a veces cuesta decir en voz alta, especialmente en un contexto de fe, especialmente cuando creemos que se supone que debemos tenerlo todo bajo control. No somos perfectos, lo sabemos. Por supuesto que lo sabemos. Pero hay una diferencia entre saberlo intelectualmente y permitir que esa verdad aterrice completamente en lo que somos. Porque si aterrizara completamente, si lo sostuviéramos con plena honestidad, tendría que sacudirnos la manera en que pensamos sobre nosotros mismos. Y también sobre el amor que recibimos a pesar de ello. Seamos honestos. Esa invitación es más radical de lo que parece, porque la honestidad requiere bajar la guardia, dejar de presentar la versión curada de nosotros mismos, dejar de poner el mejor filtro y ser simplemente lo que somos, con todo lo que eso incluye, con los pensamientos que tenemos y que nos sorprenden a nosotros mismos, con las decisiones que tomamos y que al día siguiente no entendemos por qué las tomamos, con las versiones de nosotros mismos que aparecen en momentos de presión y que preferimos no reconocer como propias. Con eso, con todo eso, eso es lo que somos, no la versión que mostramos, la versión completa, y esa versión completa es la que fue amada. Nadie es perfecto, y quiero decir algo sobre esta frase que a veces se convierte en cliché. Nadie es perfecto. Se dice muchas veces como consolación barata, como manera de restar importancia a los errores, como si decirlo lo absolviera todo sin mayor profundidad. Pero cuando lo digo aquí, lo digo en el sentido más serio posible. Nadie llega a Dios con un historial limpio. Nadie se acerca a la cruz sin necesitarla. Nadie tiene una versión de su vida que no requiriera redención. Absolutamente nadie. Romanos 3, 23 lo dice sin excepciones. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin gradaciones, sin los que pecaron un poco y los que pecaron mucho, sin los que lo hicieron bien la mayor parte del tiempo y los que fallaron demasiado. Todos, lo que significa que nadie llega a este Viernes Santo desde una posición de mérito. Todos llegamos igual, necesitados de lo mismo, y todos recibimos lo mismo, la misma gracia, el mismo amor, el mismo sacrificio. Independientemente de la magnitud del historial, todos fallamos. Y quiero decir algo sobre el fallo que creo que es importante. Fallar no te descalifica para el amor de Dios. Eso suena obvio dicho así, pero en la práctica muchos de nosotros vivimos como si no lo creyéramos. Vivimos como si cada fallo fuera un punto restado de nuestra cuenta con Dios, como si hubiera un límite de fallos tolerables después del cual el amor se retira.
como si la acumulación de errores eventualmente llegara a un punto donde ya no hay suficiente gracia para cubrirlos. Y entonces nos alejamos, no porque Dios nos rechazó, sino porque creemos que lo hará si se entera de todo. Pero Dios ya sabe todo, desde siempre. No hay nada que puedas revelarle que lo sorprenda o lo haga reconsiderar. Lo sabía antes de la cruz, y eligió la cruz de todas formas. Lo sabía antes de amarte, y eligió amarte de todas formas. El fallo no cambia la ecuación del amor de Dios, porque nunca fue parte de la ecuación. Su amor no se basó en tu ausencia de fallos, se basó en su carácter, y su carácter no cambia con tus fallos. Todos nos equivocamos, y hay algo sobre los errores que necesito que escuches con atención. Los errores que más pesan no siempre son los más graves en términos objetivos. A veces son los que tienen que ver con personas que amamos, los que causaron daño a alguien que no merecía ese daño, los que rompieron algo que era hermoso y que ya no puede volver a ser exactamente igual. Esos errores tienen un peso específico, una textura particular de culpa que no se va fácilmente. Y el enemigo es experto en usar exactamente esos errores para convencerte de que hay algo en ti que está más allá de la redención. Esto sí es demasiado. Esto sí no tiene perdón. Esto sí dejó una marca que no se puede limpiar. Mentira. No hay error demasiado grande para la cruz. No hay marca demasiado profunda para la sangre que se derramó en ese madero. No porque el error no importe, importa. El daño causado es real, las consecuencias son reales, pero el acceso al perdón y a la restauración no está bloqueado por la magnitud del error. Está bloqueado solo por la decisión de no recibirlo. Y hoy te invito a recibirlo. Todos tenemos historias que nos pesan. Esas historias, las que no entran fácilmente en una conversación, las que requieren confianza y tiempo para contarse, las que tienen capítulos que preferirías que no existieran. Todos las tenemos. Todos cargamos algo. Algunos cargan vergüenza, otros cargan culpa, otros cargan el peso de lo que les hicieron, no de lo que ellos hicieron, y que sin embargo igualmente pesa. Las historias de abuso, las de traición, las de pérdidas que no debieron ocurrir, las de sueños que se fueron, las de relaciones que se rompieron, todo ese peso. Todo eso que llevamos. Y quiero decirte algo sobre ese peso. La cruz fue también para eso. No solo para el perdón de lo que hiciste mal, también para la sanidad de lo que te hicieron. También para la restauración de lo que perdiste sin culpa tuya. También para el alivio de lo que cargas que no te corresponde cargar. La cruz es más grande que el perdón del pecado, aunque incluye el perdón del pecado. Es el punto de acceso a todo lo que Dios tiene para sanar, restaurar, liberar y transformar. Y tu historia completa, con todo lo que pesa, con todo lo que duele, con todo lo que todavía no se resolvió, cabe en la gracia que la cruz hizo disponible. Pero aún así, fuiste amado. Aún así, esas dos palabras que contienen todo, con todo lo que sabes sobre ti mismo que te haría pensar que no mereces ser amado así. Con todo lo que llevas que te haría creer que el amor tendría que haber tenido condiciones. Con todo lo que eres y todo lo que no eres todavía. Aún así, fuiste amado, pasado que continúa en presente, que comenzó antes de que nacieras y que no tiene fecha de vencimiento. No amado de lejos, amado de cerca, con conocimiento completo de todo lo que eres. No amado a pesar de que Dios no sabía. Amado sabiendo todo. Aún así, no por lo que hiciste bien, sino a pesar de todo. Y esto es lo que hace que el amor de Dios sea completamente diferente a cualquier otro amor que conozcas. El amor humano, por más genuino que sea, siempre tiene algo de condicional. Amamos más fácilmente cuando somos correspondidos, cuando nos tratan bien, cuando la persona que amamos responde de maneras que alimentan el amor. Es humano. No es una crítica, es simplemente la naturaleza del amor humano con sus limitaciones. Pero el amor de Dios no funciona así. No mejoró cuando mejoraste, no aumentó cuando tuviste etapas de más cercanía con Él,
No se fortaleció cuando te portaste mejor. Estaba completo antes de que hicieras nada. Y no disminuyó cuando te alejaste. No se redujo cuando fallaste. No se retiró cuando lo ignoraste. Sigue completo, ahora mismo, exactamente igual a como estaba en el momento de mayor cercanía que hayas tenido con Dios. Porque ese amor no depende de ti para mantenerse. Depende de Él, de quien Él es, de su naturaleza que no cambia. Y su naturaleza es amor. No tiene amor, es amor. Y ese amor, el que es su naturaleza misma, fue el que fue a la cruz. Por ti, a pesar de todo, sin condiciones, sin límites, sin posibilidad de agotarse. Ese amor es tuyo, hoy, en este Viernes Santo, no porque lo ganaste, sino porque Él eligió dártelo. Y esa elección ya es permanente. Quiero empezar con una imagen que creo que todos podemos entender. Imagina a alguien que está en una celda. La celda tiene una puerta. La puerta tiene una cerradura. Y hace tiempo alguien llegó con una llave, la puso en la cerradura y la abrió. La puerta está abierta. El camino hacia afuera está disponible, pero la persona sigue adentro. No porque esté encadenada, no porque haya guardias que lo impidan, no porque la salida sea imposible, sino porque lleva tanto tiempo en la celda que ya no sabe imaginarse afuera. Porque la celda, aunque es prisión, es también lo conocido, lo familiar, lo que no requiere el riesgo de adaptarse a algo diferente. Y entonces se queda, con la puerta abierta, con la libertad disponible, con la llave ya usada hace tiempo, pero sin salir. Eso es exactamente lo que le pasa a muchos con el perdón de Dios. La puerta ya fue abierta en la cruz, hace 2000 años, con el precio más alto imaginable. Pero muchos siguen adentro de la celda de la culpa, de la condena, de la vergüenza de lo que fueron o de lo que hicieron. No porque el perdón no esté disponible, sino porque todavía no se han atrevido a creer que es para ellos, que es real, que pueden salir. Hoy quiero hablar de eso, de lo que significa salir de verdad. El perdón no es solo algo que recibes. Y necesito que esta frase se expanda en tu interior, porque creo que la mayoría de nosotros tenemos una comprensión incompleta del perdón. Pensamos en el perdón como transacción. Hice algo malo, lo confesé. Dios me perdonó. La deuda fue saldada. Listo. Y aunque eso es verdad, es solo la mitad de la historia. Porque el perdón de Dios no es solo un asiento contable donde la deuda pasa de tu columna a la suya. Es algo vivo, algo que transforma, algo que cuando realmente entra en lo profundo de quién eres, cambia la manera en que te ves, la manera en que vives, la manera en que te relacionas con todo lo que te rodea. El perdón no es solo el borrado de lo que hiciste, es la transformación de quién eres a partir de ese momento. No solo quitó algo, puso algo. Quitó la deuda, puso libertad, quitó la condena, puso gracia, quitó el peso, puso la ligereza de quien ya no carga lo que no le pertenece cargar. Y eso segundo, lo que pone, es lo que muchos todavía no han recibido completamente. Es algo que te libera. Y la liberación, la verdadera liberación, ocurre en 3 dimensiones específicas que quiero explorar contigo, porque no es una liberación vaga y genérica. Es concreta, es específica, tiene dirección, libera tu mente. Comencemos aquí porque creo que es donde más claramente se siente la ausencia de libertad. ¿Sabes cómo opera la mente sin perdón real? En bucles. Vuelve al mismo lugar una y otra vez, al mismo error, a la misma vergüenza, al mismo momento que preferirías olvidar pero que aparece sin que lo invites. A las 3 de la mañana, cuando todo está en silencio, en los momentos de quietud, cuando debería haber descanso, en medio de conversaciones que no tienen nada que ver, pero que de alguna manera activan el archivo. La mente sin perdón real es una mente que no puede soltar, que revive, que reexperimenta, que castiga. Y ese ciclo de pensamiento tiene un nombre en la psicología: rumiación. Es como rumiar,
como la vaca que mastica el mismo bocado una y otra vez, sin digerirlo completamente, sin soltarlo. Y ese proceso es agotador de maneras que afectan todo lo demás. La capacidad de concentrarse en el presente, porque parte de la mente siempre está en el pasado. La capacidad de disfrutar lo bueno, porque la sombra de la culpa lo opaca. La capacidad de creer que el futuro puede ser diferente, porque la mente sigue atada a lo que fue. El perdón de Dios rompe ese ciclo, no suprimiendo el recuerdo con esfuerzo, sino cambiando la relación con él. El recuerdo puede seguir existiendo, pero ya no tiene el mismo poder. Ya no define, ya no condena, ya no es el archivo al que la mente vuelve obligatoriamente, porque fue procesado de la única manera que realmente procesa algo así, a través del perdón que cubre completamente lo que fue. Cuando el perdón es real, cuando realmente lo recibes y no solo lo conoces intelectualmente, la mente empieza a soltar. El bucle se interrumpe, no de golpe siempre, a veces gradualmente, pero se interrumpe. Y en ese espacio donde antes estaba el pensamiento circular de la culpa, empieza a haber algo diferente. Paz, claridad, la capacidad de estar presente en el momento actual sin que el pasado lo secuestre. Eso es la mente liberada por el perdón. Libera tu corazón. Y el corazón carga cosas de una manera diferente a la mente. La mente carga en pensamientos, el corazón carga en emociones, en sensaciones, en ese peso que a veces no tiene nombre exacto, pero que se siente en el pecho como algo físico. El corazón sin perdón real carga varias cosas. Carga vergüenza, esa emoción profunda que no dice solo hice algo malo, sino soy algo malo, que no evalúa el comportamiento, sino que evalúa el ser, que dice que lo que eres en lo más profundo es deficiente, insuficiente, indigno de amor. La vergüenza es diferente a la culpa. La culpa dice, lo que hice estuvo mal. La vergüenza dice, lo que soy está mal. Y la vergüenza es de las emociones más destructivas que puede cargar un corazón humano, porque te hace esconderte, porque te hace construir versiones de ti mismo para mostrar que ocultan lo que crees que eres realmente. Porque te impide la intimidad real, porque la intimidad requiere que te vean y tú tienes miedo de que si te ven completamente, lo que encuentren los aleje. El perdón de Dios hace algo extraordinario con la vergüenza, no la valida. No dice que lo que hiciste estuvo bien, pero sí dice algo que va directo al corazón de lo que la vergüenza afirma. Lo que hiciste no define lo que eres. Eres amado, eres valioso. Eres digno, no por tu historial, sino por cómo te ve Dios. Y cuando esa verdad reemplaza a la vergüenza, cuando el corazón empieza a creer no solo con la mente, sino con las emociones más profundas, que es amado y no condenado, algo en el corazón respira, como cuando llevas demasiado tiempo conteniendo el aliento sin darte cuenta y de repente exhalas profundo. El corazón liberado por el perdón respira, se abre, se suaviza, recupera la capacidad de recibir amor que la vergüenza bloqueaba, recupera la capacidad de dar amor que el miedo al rechazo inhibía, vuelve a latir de una manera que se siente diferente, más libre, más ligero, más vivo. Eso es el corazón liberado por el perdón. Libera tu futuro, y esta es la dimensión que quizás menos consideramos cuando pensamos en el perdón, el futuro. Porque el perdón no solo tiene que ver con lo que fue, tiene profundas implicaciones sobre lo que será. Cuando cargas la culpa y la vergüenza del pasado, inevitablemente proyectas eso hacia adelante. Fallé antes, fallaré de nuevo. No soy capaz de sostener algo bueno, ya lo demostré. No merezco que las cosas salgan bien, dado lo que hice. Dios no puede usarme para nada significativo con este historial. Esos pensamientos no son solo sobre el pasado, son predicciones sobre el futuro, son limitaciones que la culpa no procesada instala en la manera en que te proyectas hacia adelante. Y esas limitaciones son reales en términos de su efecto. Te impiden tomar riesgos que podrían llevar a algo grande porque ya decidiste que no eres capaz. Te impiden recibir oportunidades que Dios pone porque ya decidiste que no las mereces.
Te impiden crecer hacia lo que fuiste llamado a ser porque ya decidiste que tu pasado te descalifica. El perdón real rompe eso. No niega el pasado, no finge que no ocurrió, pero le quita el poder de definir el futuro y pone en su lugar algo completamente diferente. La posibilidad real de que lo que viene no tiene que parecerse a lo que fue, de que hay un futuro disponible que no está determinado por tus errores, sino por la gracia de Dios. De que el Dios que usó a Moisés, que había matado a un hombre, que usó a David, que adulteró y asesinó, que usó a Pablo, que persiguió a la iglesia, que usó a Pedro, que negó 3 veces. Ese Dios puede también usar tu historia imperfecta para algo que todavía no puedes imaginar. El perdón libera tu futuro, lo abre, lo expande, lo llena de posibilidades que la culpa no procesada mantenía cerradas. La cruz rompió cadenas. Y quiero hablar de las cadenas porque creo que es una imagen que necesitamos sostener un momento. Las cadenas que la cruz rompió no son siempre visibles. No siempre son las cadenas obvias de adicciones o comportamientos destructivos evidentes. A veces son cadenas invisibles, pero igual de reales. La cadena de la autoimagen que dice que no eres suficiente. La cadena de la comparación constante que te mantiene mirando la vida de otros en lugar de vivir la tuya. La cadena del miedo al rechazo que te impide ser auténtico. La cadena de la necesidad de aprobación que te hace vivir para la mirada de los demás. La cadena de la culpa que te mantiene atado a un pasado que ya no existe. La cadena de la vergüenza que te impide recibir el amor que tienes disponible. Esas cadenas, las que a veces no tienen nombre pero que se sienten en la limitación que producen, la cruz las rompió, no las debilitó, las rompió. Con la misma autoridad con que Jesús ordenó al viento y al mar, y obedecieron, con la misma autoridad con que llamó a Lázaro de la tumba. Con esa autoridad habló a las cadenas de tu vida, y se rompieron, en el espíritu, en el plano donde lo eterno opera, en la dimensión donde lo que Dios declara es más real que lo que los ojos pueden ver. Se rompieron, pero tienes que creerlo. Y aquí está la parte más importante de todo lo que he dicho, porque hay una brecha que solo la fe puede cruzar. La brecha entre lo que la cruz logró objetivamente y lo que tú experimentas subjetivamente. Lo que la cruz logró es completo, es perfecto, es suficiente, ya está. Pero la experiencia de esa libertad en tu vida cotidiana, en tus pensamientos, en tus emociones, en la manera en que te ves y te mueves y te relacionas, esa experiencia requiere fe. Fe que es una decisión de alinear lo que crees con lo que Dios dice que es verdad sobre ti. Aunque tus emociones no lo confirmen todavía, aunque tu historia pasada contradiga lo que estás eligiendo creer, aunque la voz de la culpa siga siendo más familiar que la voz de la gracia. Creerlo de todas formas, elegirlo de todas formas, recibirlo de todas formas. Porque la libertad que la cruz ganó no se activa automáticamente en tu vida. Se activa cuando la recibes, cuando la abrazas, cuando dices con todo lo que eres, esto es para mí, lo creo, lo recibo, lo vivo, no perfectamente, no sin momentos de duda, pero con la dirección puesta hacia la verdad del perdón en lugar de hacia la mentira de la condena. Y cada vez que eliges creerlo, cada vez que eliges la libertad sobre la celda familiar de la culpa, algo se va asentando. La mente va soltando el bucle, el corazón va exhalando la vergüenza, el futuro va abriéndose. Y un día, sin que sea exactamente un momento dramático, sino el resultado de muchas elecciones pequeñas en la dirección correcta, te das cuenta de que algo cambió, que ya no cargas lo que cargabas, que respiras diferente, que te mueves con una ligereza que no tenías antes, que miras hacia adelante con una esperanza que no estaba disponible cuando el pasado lo ocupaba todo. Eso es la libertad que la cruz ganó para ti, real, disponible, tuya, desde el momento en que eliges creerlo. Y ese momento puede ser este, ahora mismo, en este Viernes Santo, que no es solo conmemoración histórica, es invitación personal.
a salir de la celda cuya puerta ya fue abierta, a caminar hacia la libertad que ya fue pagada, a vivir como el perdonado que ya eres, aunque todavía no lo hayas sentido completamente. Llegamos al final, y quiero que este final sea diferente a cualquier cierre que hayas escuchado. No quiero que salgas de aquí con emoción del momento que se evapore en horas. Quiero que salgas con algo que se quede, algo que esté ahí el miércoles por la noche, cuando la vida cotidiana vuelva con todo su peso y sus preguntas sin resolver. Así que antes de hablar, necesito pedirte algo. Baja la guardia, solo por estos minutos. Esa protección que todos construimos, esa distancia calculada que mantenemos para no quedar demasiado expuestos, esa racionalidad que activamos cuando algo empieza a tocarnos demasiado profundo. Solo por ahora, solo aquí, porque lo que viene necesita espacio para entrar. Respira y escucha. Eres alguien redimido, redimido. Esa palabra que viene del mercado de esclavos en el mundo antiguo. Redimir era pagar el precio para liberar a alguien que estaba en cautiverio, para comprar su libertad, para que dejara de pertenecer a lo que lo tenía atado y pasara a ser libre. Eso es lo que ocurrió contigo en la cruz. Fuiste redimido, el precio fue pagado, la transacción fue completada. Ya no le perteneces a lo que te tenía atado, no al pecado, no a la culpa, no a la vergüenza, no al pasado, no a la identidad construida sobre los errores. Eres libre, redimido, comprado a un precio que dice cuánto vales para quien lo pagó. Y el precio que pagó Dios por ti fue lo más valioso que tenía, su propio Hijo. Eso dice cuánto vales, no tus logros, no tu historial, no lo que piensas de ti mismo. El precio que Dios eligió pagar por ti dice cuánto vales. Y ese precio fue total, completo, sin regateo. Eres alguien redimido, no en proceso de merecer la redención, no aspirando a ser digno de ella algún día. Ya, ahora, esta noche, en este Viernes Santo, redimido. La cruz no fue en vano. Y esto lo digo mirando directamente a los que están en el borde del desánimo espiritual, los que llevan tiempo en la fe y que sin embargo siguen cargando lo mismo, que siguen luchando con lo mismo, que se preguntan si realmente algo cambió o si es toda una historia bonita que no termina de aterrizar en lo concreto de su vida. Para ustedes, la cruz no fue en vano, no fue un gesto simbólico sin efecto real, no fue una historia poderosa que no produce cambio verdadero. No fue algo que funciona para otros, pero que por alguna razón en tu caso no alcanza. Fue real. Sus efectos son reales. Su poder es real. Y si todavía no estás experimentando la libertad completa que hace posible, eso no significa que la cruz falló. Significa que hay algo del proceso de recibirla que todavía está en marcha en ti. Y ese proceso, aunque tome tiempo, aunque sea gradual, aunque haya avances y retrocesos, está produciendo algo, en lo profundo, en lo que todavía no puedes ver completamente desde donde estás. La cruz no fue en vano, ni siquiera en tu caso, especialmente en tu caso. Fue por ti. Quiero que te quedes con esto un momento, no por la humanidad en general, no por los buenos, no por los que merecían ser amados más que tú. Por ti, con tu nombre, con tu cara, con tu historia específica, con tus errores concretos, con tus momentos más oscuros que nadie más sabe. Por ti. Él te vio antes de que existieras. Te conoció antes de que nacieras. Supo todo lo que ibas a hacer, todo lo que ibas a hacer, todo en lo que ibas a fallar. Y eligió la cruz de todas formas. No a pesar de saber quién eras, sabiendo exactamente quién eras. Fue por ti. No hay manera de exagerar eso. No hay manera de inflarlo más de lo que ya es. Es simplemente la verdad más extraordinaria que existe sobre tu vida. Alguien que te conoce completamente, te amó completamente. Y fue a la cruz para que ese amor no fuera solo sentimiento, sino redención real. Fue por ti.